El 7 de abril de 2013 por la tarde, Scott Sanford contactó a la oficina del sheriff del condado de Yakima para informar que la alarma de su casa se había activado, mientras estaba fuera de la ciudad y que no había podido comunicarse con su esposa Desiree desde entonces. Hola señora, soy Scott Sanford. Hoy, a las 3:24, 3:27 y 3:28, realicé 3 viajes para el censo y he estado fuera de la ciudad con mi familia por un funeral. Mi esposa estaba en casa, pero acabo de llegar y el tablero que tengo sobre mi puerta trasera ha sido roto. Alguien ha entrado a la fuerza. No he recibido noticias de mi esposa. Necesito que un oficial esté aquí ahora mismo. Y el nombre de mi esposa es Desiree Sanford. Desiree y Scott Sanford habían estado felizmente casados desde 2003 y según todas las apariencias, parecían ser la pareja perfecta. Desiree era una dedicada profesora de arte y Scott estaba en la Guardia Nacional. La pareja compartía el amor por actividades al aire libre y a menudo salían en bicicleta juntos como una de sus actividades favoritas. Sin embargo, las grietas en esta relación perfecta solo comenzarían a mostrarse después de esta fatídica noche, cuando Desiree fue brutalmente asesinada. Cuando la policía llegó a la casa de los Sanford después de recibir la llamada de Scott, se sorprendieron al encontrar a Scott parado afuera con un arma y un reflector, ambos apuntando hacia su casa. Llegué a la residencia y vi que alguien tenía su reflector apuntando a la casa y tenía una pistola en la mano. Esa persona fue identificada más tarde como Scott Sanford y le pregunté qué estaba pasando, por qué no entraba. Él respondió, no sé qué hay adentro. Fue una respuesta muy extraña de dar. Cuando los oficiales entraron a la casa, no vieron nada extraño al principio, pero eso cambiaría cuando entraron a la habitación principal, donde descubrieron el cuerpo de Desiree Sanford. Había sido disparada 9 veces y la policía encontró los casquillos de bala alrededor de la habitación. Según la posición en la que se encontraba el cuerpo cuando fue descubierto, parecía que Desiree había intentado sin éxito arrastrarse lejos de su atacante en sus últimos momentos. Los oficiales que respondieron de inmediato notaron que Scott no estaba teniendo la reacción típica que se esperaría cuando alguien se entera del asesinato de su esposa. Dado que esto ahora era una investigación de asesinato, lo primero que los investigadores querían hacer era entrevistar a Scott, sospechando que podría tener algo que ver con el asesinato de su esposa. En ese momento, cuando salí de la casa y me acerqué al señor Sanford y le dije que había una mujer fallecida en la casa. Creemos que es su esposa. Recuerdo haberle dicho, lo siento mucho, lo siento mucho. Su expresión fría en el rostro parecía que no significaba nada para él. Les dije a los detectives cuando llegaron al lugar que creo que este tipo sabe algo al respecto. O él lo hizo o sabía quién lo hizo. Solo horas después de descubrir el cuerpo de Desiree Sanford, la policía tenía a Scott en una sala de interrogatorios cuestionándolo sobre su historia y los eventos de esa noche. Scott les dijo a los investigadores que había estado fuera de la ciudad en un funeral mientras su esposa estaba en casa. Había pasado la noche en casa de su amigo Page y regresaba a casa cuando recibió la alerta de que el sistema de alarma de seguridad de su casa había sido activado. Al no recibir una llamada de Desiree, quien se suponía que estaría en casa en respuesta a la alarma, estaba preocupado por su seguridad, por lo que marcó a emergencias. Pero cuando Scott llegó a la casa antes que la policía y vio que habían entrado a su casa y que el auto de Desiree aún estaba en el camino de entrada, supo que algo estaba mal, pero aún así no entró. Hiciste 2 giras en áreas de combate. Sí, claro. ¿Qué áreas del mundo estuviste? En Irak, Alemania, Kuwait, eso es todo. Después de servir valientemente en Irak, Alemania. Cuando llegaste allá, pero suena como que para cuando realmente llegaste a la casa estabas bastante frenético, como si sintieras que algo había salido mal. Mi estómago estaba revuelto, temblaba, me había convencido en ese momento de que algo tenía que estar mal.
Ok, y entonces, ¿por qué no entras a la casa y revisas las cosas y te aseguras de que esté bien ella? Porque tenía miedo. Bueno, estoy pensando que eres un hombre grande, mides 6'4", pesas alrededor de 250, tienes un arma contigo, has estado en combate, quiero decir, has hecho algunas cosas serias que la mayoría de las personas nunca harán, así que si alguien está dispuesto a entrar corriendo en la casa y asegurarse de que su esposa esté bien, parecería que serías tú. Dándole una coartada sin evidencia para retener a Scott en la policía, se vieron obligados a dejarlo en libertad y ahora centraron su atención en Paige para ver si podía proporcionarles más información que llevara al asesino de Desiree. Pero Paige confirmó la coartada de Scott y le dio a la policía una historia similar a la que Scott les había dado. Además, los registros del teléfono de Scott no mostraban que estuviera cerca de la escena del crimen en el momento de la muerte. Así que sin más evidencia para continuar, el caso parecía enfriarse durante más de un año. Sin embargo, de la nada, la policía recibió una misteriosa llamada telefónica de un llamante anónimo que decía que sabía quién había matado a Desiree Sonford. El llamante le dijo a la policía que el asesino era un hombre llamado Marty Grismer, un hombre que aún no había surgido en la investigación. Al principio la policía no creyó que la pista del llamante fuera creíble, pero después de una investigación más a fondo, descubrieron que la pista anónima en realidad provenía de Paige misma. Los investigadores llevaron a Paige para interrogarla y preguntarle sobre lo que sabía. Paige les dijo a los investigadores que Marty era su mejor amigo desde hace mucho tiempo y que él se preocupaba mucho por ella. Marty estaba enamorado de Paige y nunca dudaba en decirle que era perfecta y hermosa y que haría cualquier cosa por ella. Pero Paige solo veía a Marty como un amigo cercano y después de salir con él una vez y darse cuenta de que era una mala idea, Paige le dijo a Marty que solo quería ser amigos y que no tenía interés en una relación romántica con él. Luego, solo 3 semanas antes de la muerte de Desiree, Paige descubrió que estaba embarazada del bebé de Scott. Tan pronto como se enteró, una de las primeras personas a las que le contó la buena noticia fue a su amigo Marty. Aparentemente, él decidió que si el bebé nacía, Desiree causaría problemas. Paige continuó diciendo al detective que Marty fue quien mató a Desiree para deshacerse de ella y así poder estar con Paige, quien estaba embarazada del bebé de Scott. Y lo que hizo su testimonio aún más convincente fue el hecho de que pudo describir la escena del asesinato de Desiree con mucho detalle específico. A pesar del testimonio de Paige, no había evidencia sólida que vinculara a Marty con el asesinato de Desiree. El primer plan de los investigadores fue ponerle un micrófono oculto a Paige para ver si podía hacer que Marty admitiera el crimen en una grabación, pero desafortunadamente Marty no cayó en la trampa. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que la policía finalmente descubriera la prueba concluyente que rompería el caso de par en par. Esa prueba concluyente llegó en forma de una pista del empleador de Marty. Marty había sido despedido de su trabajo porque sus jefes descubrieron una bolsa de piezas de arma en su oficina, y entre esas piezas había un cañón que más tarde se confirmaría como el mismo cañón del arma que mató a Desiree. Con nuevas pruebas en mano, la policía decidió que era hora de llevar a Marty para interrogarlo. Al principio, mientras hablaba con los investigadores, Marty intentó insinuar que Paige era quien había matado a Desiree después de tomar prestada su arma y su automóvil, y dijo que ella estaba tratando de incriminarlo, acusándolo de un asesinato que ella misma había cometido. Pero Marty no sabía sobre las pruebas forenses en su contra. Trabajas en Basic American Fitness, al igual que Paige. Mientras investigaba tratando de descubrir quién eras y dónde podrías estar para poder contactarte, llamé allí y hablé con Basic American Foods. Me dijeron que estaba suspendido del trabajo por tener piezas de arma. ¿Puedes hablarme de eso? ¿De qué tipo de piezas de arma estamos hablando? Tenía un cañón de arma que dejé ahí. Sí, un cañón.
Tenías este cañón en mayo pasado. Durante el período en el que dispararon a Desiree, el apellido es Abril. No puedo recordar con seguridad, pero no creo que tuviera ningún cañón en mi posesión en ese momento. Además de lo que tenía en mi arma. Lo que es aún peor para ti es que ese cañón de arma del que hemos estado hablando es el cañón que estaba en el arma que mató a Desiree Sanford. Ya he recuperado ese cañón de Basic American Foods y ya se ha realizado el análisis balístico. Los proyectiles que se extrajeron del cuerpo de Desiree provienen de ese arma. Marty nunca confesó el asesinato de Desiree Sanford, pero admitió que las pruebas que la fiscalía tenía en su contra probablemente serían suficientes para condenarlo por asesinato. Entonces, a cambio de una sentencia más leve, Marty Grismer se declaró culpable de forma indirecta para evitar la cárcel. Después de presentar la declaración, Marty Grismer fue condenado a 15 años de prisión y está programado para ser liberado en 2028. Muchos todavía sospechan que Scott y Paige pueden haber tenido algo que ver con la planificación del asesinato de Desiree, y hasta el día de hoy, Marty mantiene su inocencia. Pero nunca se presentaron otros cargos debido a la falta de pruebas suficientes. ¿Crees que Scott o Paige tuvieron algo que ver con la planificación y el asesinato de Desiree Sanford? ¿O Marty fue el único culpable? ¿Encontraste esta historia convincente? No olvides darle me gusta al video, comenta abajo con tu opinión al respecto y, por favor, suscríbete al canal antes de irte. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto cada vez que revelemos un nuevo caso impactante. Hasta la próxima, gracias por ver. Documental Siniestro.